Muy buenos días, hermanos de Centro de Plenitud. Le bendigo por disponerse para escuchar la palabra del Señor. Damos gracias al cielo por este privilegio de dirigirnos a los hermanos de Centro de Plenitud y gracias al pastor Raúl por su confianza, por su deferencia. En estos tiempos que estamos viviendo con situaciones tan complejas y tan difíciles, a veces nosotros perdemos la esperanza, a veces perdemos las ganas de luchar, a veces perdemos la capacidad de seguir en pie y de seguir adelante. Por eso es importante recordar algo que la palabra nos enseña y que es el tema que hoy quiero compartir con ustedes. Las promesas del Señor. Las promesas del Señor son una expresión de su amor y de lo mucho que Él nos cuida. Nosotros tenemos que recorrer la palabra y encontrar en las promesas la fortaleza, la fe y la esperanza para seguir adelante en medio de lo que están viendo nuestros ojos. Porque no se trata de las promesas de un hombre, no se trata de las promesas de un ser humano, se tratan de las promesas de Dios. Y las promesas de Dios se cumplen. Por eso, hoy quiero que abramos nuestro corazón y nos dispongamos para que las promesas de Dios que están ahí adormecidas, retenidas o por alguna circunstancia en proceso de cumplimiento, podamos activarlas, y por eso le coloqué como título a la enseñanza de hoy: apropiándonos de las promesas de Dios. Tenemos que entender que Dios está interesado en ayudarnos, en guiarnos y en cuidarnos. Y una de los medios que Él usa para cumplir los planes que Él tiene en nosotros y que nosotros alcancemos victorias, realizaciones, anhelos y deseos en nuestra vida, es que Él nos habla de las promesas. Él nos avisa, nos dice, nos entrega promesas por las cuales nosotros debemos fortalecernos y vivir en esperanza. Quiero que me acompañe a la palabra en el capítulo 10 de Hebreos, capítulo 10 de Hebreos, versículo 34 al 36. Dice la palabra del Señor: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En este caso, el escritor de Hebreos se está dirigiendo a esos hebreos que están siendo perseguidos y que por circunstancias de esta persecución y por defender a los creyentes han sido despojados de sus bienes, han trabajado por los que han sido presos, han hecho labores de ayuda a estas personas y se han mantenido firmes en la doctrina. Y por eso el escritor de Hebreos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Entonces, uno de los elementos que nos habla de entrada estos versículos es que nosotros debemos vivir en confianza en las promesas del Señor. Sé que todos los que somos creyentes de una o de otra manera hemos recibido promesa del Señor. Hemos recibido palabra, hemos recibido anuncios de lo que ha de venir para nuestra vida. Pero entonces también el escritor de Hebreos agrega: os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces nos está dando otro principio: la paciencia. La paciencia haciendo la voluntad del Señor. Sé y entiendo
que hacer la voluntad del Señor en el mundo en el que nosotros estamos no es fácil. Pero la palabra me dice que me es necesario, para que la promesa se cumpla, me es necesaria la paciencia, haciendo la voluntad del Señor. Entonces, entendamos el tema de las promesas de la siguiente manera. Las promesas debemos tomarlas como la expresión del amor que Dios tiene para nosotros y de lo mucho que Él nos quiere cuidar. Las promesas son el medio por el cual Él cumple los planes que tiene trazados para nosotros. También debemos aprender que hay dos tipos de promesas. Hay unas promesas que son incondicionales de parte de Dios y que esas promesas se cumplirán sí o sí porque no hay nada ni nadie que las pueda detener. El amor de Dios no lo puede detener nadie. Él prometió un plan de salvación y Él envió a Cristo Jesús y eso se cumplió. O sea, hay promesas que Dios ha dado a la humanidad y que se cumplen y se siguen cumpliendo permanentemente en la existencia de la humanidad sin que nadie pueda intervenir para detenerlas. Nosotros sabemos que sembrar la tierra con una semilla produce, o sea, esa promesa de bendición en la tierra sigue vigente. O sea, usted planta lo que plante, siempre nace una mata nueva, siempre nace una planta que da fruto, siempre hay procreación en la naturaleza. Son promesas de Dios que se cumplen cotidianamente, pero que quizás nosotros no vemos o no nos detenemos a observarlas. Pero quizás de las promesas que usted quiere que yo le hable hoy son de las promesas que son condicionales. Esas promesas que dependen de la respuesta, de lo que yo haga, de lo que yo decida, a lo que el Señor me está diciendo. Entonces, las promesas para los creyentes son el fundamento de nuestra vida diaria. Nosotros tenemos que vivir en el fundamento de las promesas diarias, pero tenemos que entender que estamos dentro de las promesas condicionales y que nos corresponde a nosotros una parte de la tarea o una respuesta a esas promesas para que esas promesas se cumplan. Recuerda que leíamos que es necesaria la paciencia haciendo la voluntad de Dios para alcanzar la promesa, ¿cierto? Entonces, casi todas las promesas de la Biblia están enfocadas a la obediencia y a hacer la voluntad del Señor. Es la parte que a nosotros normalmente nos corresponde. Entonces, el título de la predicación es apropiándonos. La palabra apropiándonos nos da la idea de poder tomar para sí las promesas. Entonces, ¿cómo podemos apropiarnos de ellas? Entonces, debemos contestar algunas preguntas para que nosotros entendamos cómo debemos apropiarnos de la promesa. Entonces, una pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿podemos aplicar todas las promesas de la Biblia a nuestra vida? O sea, si hablamos de promesas, hay más de 1500 promesas en las Sagradas Escrituras. La pregunta es, ¿todas son para mí? ¿Todas las puedo aplicar en mi vida? Con claridad les digo no. No todas las promesas que están en la Biblia corresponden o son aplicables a su vida. Porque hay promesas que están dirigidas a personas específicas en situaciones específicas como una respuesta a eso que esa persona estaba viviendo en un momento determinado. Entonces, un ejemplo sería la promesa de Abraham. La promesa que se le hizo a Abraham era que sería padre de una gran nación. Pero para que esa promesa se cumpliera, se tenía que violar, por decirlo de alguna manera, la norma natural o la ley natural de que un anciano de 100 años no puede tener hijos. Entonces Dios, para cumplir su promesa, hace cosas extraordinarias con Abraham y Sara para que tengan un hijo del cual van a ser una gran nación. Este es un tema específico, claro, definido para Abraham. O sea, yo no puedo pretender en una vida normal y natural
que yo a los 100 años le esté pidiendo un hijo al Señor o que crea que la promesa de Abraham se puede aplicar en mi vida. Entonces quedamos claros, no todas las promesas de la Biblia se pueden aplicar a mi vida. Tengo que ser consciente de cuáles corresponden a mi vida, a mis circunstancias, al propósito que Dios puso en mi vida para que se puedan aplicar. La segunda pregunta que nos pudiésemos hacer es: ¿quién puede acogerse a las promesas de Dios que están en la Biblia? ¿Quiénes se pueden apropiar de esas promesas? Entonces, las promesas que están en la Biblia, específicamente en nuestro tiempo, están determinadas para los creyentes en Cristo Jesús. Las promesas que están en la palabra son para los creyentes, a excepción de una. Cualquier ser humano en la tierra que clame al Señor y reciba a Cristo Jesús, recibe promesa de salvación. Esa es una promesa universal que se puede apropiar cualquier persona de ella. Cumple los requisitos y viene la salvación. Pero normalmente las personas deben ser creyentes para que el resto de promesas que están en la palabra se puedan cumplir o se puedan aplicar o usted se pueda apropiar de ellas. Recordemos esa promesa universal que está en Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es una promesa universal. Entonces, hasta que esa persona no dé ese paso de fe, no podrá tener acceso a las demás promesas. Entonces, dos preguntas que hemos hecho. La primera, ¿todas las promesas las puedo aplicar en mi vida? No. Tiene que ver con su vida, sus circunstancias y sus propósitos. Ahora, ¿quiénes pueden acogerse a las promesas? La promesa de salvación es universal y es para todo aquel que acoja a Cristo en su vida. Y las demás promesas tienen ese requisito, el ser yo creyente. Pero digamos que yo soy creyente, pero yo peco, yo le fallo al Señor. Igual sigo teniendo derecho a las promesas que están en la palabra. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra? La palabra nos está diciendo que en el momento en que nosotros decidamos desobedecer a Dios y pecar, nosotros estamos desautorizándonos a nosotros mismos el derecho de acceder a las promesas que están en la palabra. Sin embargo, hay solución. Entonces, en Primera de Juan 1:9 dice la palabra, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, yo puedo pecar, yo puedo errar, yo puedo caer siendo creyente, siendo cristiano, y recuperar mi derecho a las promesas. Cuando yo me arrepiento, cuando yo confieso mis pecados, cuando yo me pongo a cuentas con el Señor, se restituyen en mí todos los derechos que tengo a las promesas que están en la palabra y que pueden ser aplicables a mi vida. Otro requisito esencial, como lo vimos en los primeros 3 versículos que leímos del centro de esta predicación, es que nosotros debemos tener confianza en las promesas. Que si las promesas fueron dadas a nuestra vida, nosotros debemos tener confianza en esas promesas. Pero tenemos que hacerlo como cuando nosotros pedimos sabiduría y nos enseñaba Santiago en Santiago 1:6-6. Ahora vamos a leer 1:6-7. Santiago capítulo 1 versículos 6 y 7. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga reciba cosa alguna del Señor. Quiere decir que nuestra confianza, al igual que nuestra fe, tiene que ser estable. No podemos
permitir que las circunstancias de la vida, lo que nos pasa cotidianamente, afecte nuestra fe. O sea, es muy fácil tener fe cuando las cosas van bien. Entonces, muy chévere, muy cómodo el vivir cuando todo va bien. Entonces yo tengo fe en el Señor y yo lo aseguro y lo asevero. Pero cuando viene la crisis, cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, cuando viene el faltante, entonces desaparece la fe. Me enloquezco, pierdo el control, mis emociones se desbordan, entonces hago cosas en locura porque la fe que tenía aparentemente estable ha desaparecido. Entonces, en ese momento de crisis, nosotros tenemos que recordar las promesas. Y si nosotros tenemos promesas que son afectadas por esa crisis, yo debo creer por encima de la circunstancia en la promesa. Entonces, debemos tener confianza en las promesas del Señor. Entonces, ya hemos visto hasta acá que nosotros no podemos coger todas las promesas de la Biblia y aplicarlas a nuestra vida, pero que podemos acogernos a las promesas de la Biblia si somos creyentes. Si pecamos, tenemos solución, pero necesitamos confianza en las promesas que el Señor nos da. ¿Por qué Dios nos hace promesas? En primer lugar, porque nos ama de manera incondicional. Él quiere, de alguna manera, por decirlo así, aunque es una comparación imperfecta, de alguna manera motivarnos a que al ver las promesas que recibimos, nosotros caminemos hacia Él. Que al ver las promesas que Él nos da, nosotros sigamos esforzándonos y luchando para alcanzar esa promesa que de una u otra manera nos acerca a Él. Entonces, eso en primer lugar, porque Él nos ama. Él nos hace promesas porque Él nos ama. Él nos quiere demostrar su amor y Él nos quiere animar a seguir adelante por medio de las promesas. En segundo lugar, porque las promesas del Señor nos hacen entender su sabiduría, su poder y su gracia. O sea, sabiduría en el sentido de que Él es el que sabe que necesitamos. Quizás nosotros caminamos la vida y nos pasan cosas y no entendemos las situaciones, pero viene una promesa del Señor y uno siente en el corazón, efectivamente, eso que me está prometiendo el Señor es lo que yo necesito. Entonces, la sabiduría de Dios sabe qué necesito en cada circunstancia. Entonces, la promesa es el medio en el que Dios también demuestra la sabiduría para nosotros. Su poder, porque para Él nada es imposible. Entonces, Él nos puede prometer cualquier cosa que Él nos prometa va a ser cumplida. Así en lo humano, en lo racional, en lo lógico, en lo científico, no se pueda cumplir. Pero Dios tiene el poder y Él demuestra su poder de esa manera. Demuestra que su gracia, Él nos da premios. Él nos da regalos, Él nos motiva a través de esas promesas. Entonces, por eso Él nos hace promesas. ¿Cómo estamos convencidos nosotros de que Dios cumplirá sus promesas? Es muy sencillo. El Dios en el que nosotros creemos es perfecto, es inmutable y es fiel. Si hay alguien en el universo que cumple su palabra, es el Señor. Si usted recibió una promesa que a usted en su medida y en su percepción, en su lógica y en su razón, le parece demasiado extraordinaria para su vida, tenga confianza, si se la dio Dios, Dios se la va a cumplir. Nosotros tenemos que estar convencidos, pero total y absolutamente, de que las promesas que el Señor nos da se cumplen porque se cumplen y se cumplen. Porque nosotros no estamos hablando con otro ser humano. El que nos está dando la promesa es el Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una palabra, una promesa, que en el momento en que la recibimos parecía lo más ilógico, lo más irracional, lo más difícil de cumplir?
Pero el Señor nos va demostrando día a día, a través del proceso, que Él está cumpliendo en nosotros las promesas. Y un día descubrimos que exactamente, textualmente, palabra por palabra, como Él nos habló al oído y nos prometió, Él no lo está cumpliendo. Si usted tiene una palabra del Señor y es tan extraordinaria que le parece difícil y termina por no creerle, hoy desempolve esa promesa de su corazón. Búsquela en su corazón, búsquela en su inconsciente, búsquela donde la escribió, búsquela donde la tiene, búsquela en el papel que la escribió ese día que la recibió. Porque usted va a ver con sus ojos, con absoluta seguridad, que palabra a palabra se va a cumplir en su vida. ¿Es demasiado extraordinario? Sí, puede ser demasiado extraordinario, pero así de extraordinario es el amor que Dios tiene para nosotros. Así de extraordinario es el galardón que Dios nos quiere dar si nosotros somos fieles y si confiamos en sus promesas. No hay cosa imposible para el Señor. Para los humanos, casi todas. Pero para Dios no hay ninguna imposible. Por eso, recuerde, pídale al Espíritu Santo en este momento que le recuerde esas promesas que usted al leer la palabra, usted sintió que Dios le estaba hablando a usted. En esa predicación que escuchó, usted sintió que era Dios hablándole a usted. O cuando el pastor lo señaló directamente a usted, le dijo, Dios le dice. Entonces, tómela. Renuévela, desempólvela, tráigala a su corazón, viva por ella, confíe en esa promesa y véala cumplir ante sus ojos. Y dígale al mundo, el Dios en el que yo creo cumple sus promesas porque a mí me las ha cumplido todas y puede hacer la lista de esas promesas que Dios le ha cumplido. Vivamos de verdad con la convicción total y absoluta de que Dios cumple lo que nos prometió, así a nosotros, por extraordinaria que sea, nos cueste trabajo creerla. Cuando nosotros hablamos de las promesas, ¿cuándo podemos acogernos a las promesas? ¿Cuándo es el momento o cómo, en qué circunstancias debo yo estar, en qué tiempo debo yo estar, cómo debo yo estar para poder acoger esa promesa en mi vida? Aunque Dios dio todas las promesas, Dios las cumple, es esencial que nosotros cumplamos ciertas cosas para que esas promesas se puedan ejecutar en nuestra vida. Entonces, debemos recordar que la promesa tiene que ver con nuestra necesidad. O sea, si Dios nos da una promesa es porque Dios está viendo nuestra necesidad y nos promete ayudarnos en esa necesidad específica. Entonces, si nosotros le decimos al Señor, Señor, muéstrenos el camino, seguramente Él nos va a mostrar el camino y Él nos promete mostrar el camino. Como lo vemos en Salmos 32:8, dice la palabra en Salmos 32:8, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, pedirle al Señor que nos guíe ya está prometido, pero entonces apropiémonos de esa promesa. Tome esa promesa para usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyendo la Biblia encontró una promesa y le pareció esa promesa maravillosa para aplicarla en su Biblia y usted le dijo, Señor, esta promesa es mía, la tomo en el nombre de Cristo Jesús? Tú la tienes aquí en la palabra y tú me dices que si yo creo en tu Hijo Jesucristo, yo me puedo apropiar de esta promesa y esta promesa es la que yo necesito que se cumpla en mi vida. Una promesa como la de ser guiado, una promesa como la de mostrarnos el camino, está ahí en la palabra en Salmos 32:8. Yo puedo decirle al Señor en este momento, Señor, tú dices que me harás entender y me enseñarás el camino en el que yo debo andar y que sobre mí fijarás tus ojos para guiarme. Yo quiero esa promesa para mi vida. Yo no me quiero desenfocar, yo no me quiero ir a la izquierda, a la derecha. Padre Santo,
tomo esa promesa. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor, yo tomo esa promesa para mí? Está en tu palabra, es tu verdad, es tu promesa, tú la cumples, cumplo el requisito, soy tu hijo, creo en Cristo Jesús, peco, erro, pero me arrepiento y lucho todos los días por la perfección y la santidad. Esa promesa es mía. Tenemos que hacer el ejercicio, tenemos que recuperar esa capacidad de saber que tenemos derecho a esas promesas y que tenemos derecho, como dice el título, de apropiarnos de las promesas de Dios, porque para eso Dios nos las dio. La promesa también tiene otra característica. La promesa tiene que estar de acuerdo al contexto que nos enseña la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, 14, 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, o sea, que lo que nosotros pidamos está de acuerdo a la voluntad del Señor, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces la promesa me está diciendo, si yo miro la Biblia y la palabra me dice que hay una promesa, si yo actúo de determinada manera, que si yo hago esto, que si yo hago aquello, entonces yo me alineo, yo trabajo sobre esa circunstancia y sobre esa condición. Y yo le puedo decir al Señor, Señor, estoy trabajando de acuerdo a tu voluntad. Por eso, lo que te estoy pidiendo, Señor, de acuerdo a esta promesa, sabes que tu palabra me dice que tú me lo concedes. Entonces, alineados a la voluntad del Señor, tenemos derecho a pedir todo. Dice la palabra, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, la mejor oportunidad de que las promesas se cumplan en nuestra vida es que nos alineemos al Señor. Entonces asegurémonos que nuestros proyectos, que nuestros modelos de vida, que nuestras actitudes, que nuestras palabras, que nuestros pensamientos están alineados con el Señor, porque estamos en el camino correcto para que las promesas se cumplan en nuestra vida. La promesa tiene otra característica. La promesa que se cumple en nuestra vida no puede ser generada por una necesidad egoísta que satisfaga nuestros deseos carnales, que satisfaga nuestros caprichos, nuestras vanidades. Si nosotros pedimos al Señor o nos apropiamos de una promesa para darle honra, reconocimiento, gloria y alabanza al Señor, y eso que se cumple en mi vida, yo lo puedo mostrar y decirle al mundo, el Señor cumplió esta promesa en mi vida, honra, gloria al Señor, esa promesa se cumple en mi vida. Entonces yo puedo atraer esa promesa a mi existencia en la medida en que yo haga en el cumplimiento de esa promesa, darle honra y gloria al Señor. Nosotros tenemos que también estar conscientes, como dice la palabra en Mateo 7, versículos 7 y 8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, nosotros debemos tener claridad que hay un propósito para nuestra vida. Lo primero que nosotros debemos saber es cuál es ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y cuando nosotros nos acogemos a las promesas que están en la Biblia, por el propósito que Él pone en nosotros, entonces nosotros sabemos que hay una palabra, ¿sí?, que habla de mi propósito, que hay unas promesas que tienen que ver con ese propósito. Si esas promesas tienen que ver con el propósito que Dios puso en mi vida, entonces yo me apropio de esas promesas. Voy a ponerle un ejemplo personal para que me entienda. Si sé que mi propósito ministerial en la vida es ser maestro, ¿sí?, y yo encuentro una promesa que me dice que yo le puedo pedir sabiduría al Señor, como dice en Santiago, y Él me la dará
abundantemente y sin regañarme, por decirlo de alguna manera, entonces yo digo, Señor, yo tengo un ministerio, yo soy maestro, eso fue lo que tú dispusiste como mi propósito. Esta promesa corresponde a mi capacidad de ser maestro, a mi ministerio. Yo me apropio de esa promesa. Esa sabiduría es mía, porque tú lo dispusiste, porque tú me diste el derecho legal para que, según mi propósito, según la voluntad tuya en mi vida, que tú decidiste que yo fuera maestro, entonces esa promesa es mía. Y esa sabiduría que tú prometes aquí en Santiago es mía y me apropio de ella. Entonces, cada persona, analice su vida y mire lo que Dios dispuso que usted hiciera en su vida. Y busque las promesas que tienen que ver con su caso y dígale al Señor, esto es mío. Esta promesa es mía porque está alineada con el propósito y con lo que tú determinaste para mi vida. Entonces, así me hago propietario de la promesa. Yo tengo también que entender que hay muchas promesas que me ayudan a cumplir el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, si yo estoy en el cumplimiento de ese mandamiento, de ayudar, de consolar, de amar al prójimo, de participar en ayudar de alguna manera. Todas las promesas que tienen que ver con la ayuda a los demás, yo las puedo utilizar. Y yo puedo orar al Señor, y yo puedo pedir al Señor por consuelo, por ayuda, por ánimo, por respaldo, por todo lo que las otras personas necesitan. Y esas promesas, aunque no aplican en mí, sí pasan por mí porque tengo un derecho legal nacido del hecho de que yo estoy cumpliendo el segundo mandamiento. Entonces, nosotros debemos saber que cuando pedimos para los demás, tenemos una gran ventaja, porque estamos enseñándole a los demás que el Dios que está en nuestra vida los ayuda a ellos, porque Él me está ayudando a cumplir un mandamiento a mí. Cuando nosotros hablemos de promesas, nosotros tenemos que igualar el concepto de promesas y ponerle un igual grande que usted lo note. Entonces, promesas igual a caminar en su voluntad. O sea, si usted quiere ver promesas en su vida, camine en la voluntad del Señor. Mantenga la comunión con Dios. Mantenga el nivel de obediencia con el Señor. Cumpla las leyes, los preceptos, las normas que Dios estableció. Alíñese al propósito de su vida. Estudie la palabra para que encuentre las promesas que tienen que ver con el modelo de vida que Dios determinó para usted. Entonces va a encontrar ayuda. ¿Cuál ayuda? La del Espíritu Santo. Una ayuda que le va a indicar y le va a poner una campanita, una sirena en los oídos que le retumbe para cuando usted se está desviando de su propósito, le haga volver al propósito, alinearse de nuevo al propósito y no pierda el derecho legal de las promesas que ya había ganado. Entonces, tenemos una comunión que debemos mantener con Dios. Tenemos una ayuda a través del Espíritu Santo que nos alerta cuando nos estamos desviando del derecho legal sobre las promesas que tenemos. Pero también nosotros tenemos que identificar las promesas que se van cumpliendo en nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que saber cuando se cumplen ciertas cosas. He tenido la experiencia y la he compartido con mi esposa, hemos vivido ciertas situaciones en las que hemos sabido siempre que una de las promesas que el Señor nos dio para los creyentes es la protección sobre nuestra familia. Y hay momentos en que la palabra, la situación, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos pide que oremos por algo que va a pasar en nuestra familia y que necesita elevar los muros de guarda y protección sobre nuestra familia. Y oramos y pedimos al Señor y no sabemos por qué. Días después nos enteramos de las situaciones que pasaron nuestra familia y cómo fueron guardados y protegidas esas personas. Entonces, nosotros tenemos que ver también el cumplimiento de las promesas en nuestra vida. Y una de las cosas que nos da ese sentir es una sensación de paz, de tranquilidad. Cuando nosotros vemos promesas cumplidas en nuestra vida, llegamos a un estado de paz y de tranquilidad que es indefinible de saber que Dios ha cumplido una promesa en nosotros. Cuando se cumplen los propósitos, cuando se cumplen esos planes que Dios puso en nuestra vida, nos da paz. Hoy lo invito a que haga un ejercicio sencillo. Haga la lista
de las promesas que usted ha recibido. Identifique el propósito en su vida. Y con estos dos elementos, primero, si ya recibió la promesa, actívela, viva para que esa promesa se cumpla. Cumpla los requisitos para que esa promesa se cumpla. Segundo, si Dios le dio un propósito, vaya a la palabra del Señor, busque las promesas que tienen que ver con ese propósito y dígale al Señor que esas promesas son suyas. Entonces, vamos a ver personas que entienden el poder de la promesa en la vida de cada uno de nosotros. Hoy lo invito en el nombre de Cristo Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo, a que se apropie de las promesas de Dios para su vida. Mire la palabra, busque la promesa, vívala en su corazón y en su espíritu y dígale al Señor, esta promesa es mía y veré con mis ojos el cumplimiento de esa promesa porque cumplo los requisitos y trabajo en los requisitos para que esta promesa se cumpla en mi vida. Yo lo invito a que haga el ejercicio y lo invito a que testifique cómo las promesas se activan en su vida. Cómo apropiarse de las promesas tiene un valor espiritual muy grande. Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Retome las promesas adormecidas en su vida. Busque las nuevas que le corresponden según a su propósito y viva en el cumplimiento de las promesas en su vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dejamos por acá a nuestro pastor Raúl. Muchas gracias.